Al habla con un espacio para profesionales de la medicina y siempre procuramos traerle los mejores, no solo a nivel Andalucía, sino con un reconocimiento internacional, como es el caso del doctor José Luis Guijarro, un endocrino que su fama realmente ha saltado las fronteras de España y las fronteras internacionales, situándolo con un reconocimiento que es de lo más digno porque está ganado a pulso. Con él tratamos un tema donde lamentablemente que se reconozcan hay muchos más, pero reconocidos hay más de 400.000 casos en Andalucía. Estamos refiriéndonos a los diabéticos, la diabetes, un mal de nuestro tiempo que no solo es de los mayores, que muchas veces no solo es por la alimentación, aunque tiene mucho que ver, y por supuesto en este caso en todas las edades. Pues bien, lo tratamos en profundidad de la mano del doctor Guijarro. Doctor Guijarro, estamos de nuevo aquí, yo encantada y espero que usted también. Yo encantado. Bueno, pues tenemos temas todavía, pero hoy vamos a tocar uno que yo creo que cada día está resultando más preocupante, ¿no? Y que hay muchas preguntas por hacer y muchos interrogantes que tendrán nuestros telespectadores. Empecemos. ¿Qué es la diabetes en realidad? ¡Oh, qué preguntita! Bueno, pues la diabetes no es la diabetes, es las diabetes. Es decir, hay dos diabetes, hay dos enfermedades totalmente diferentes con una orientación bastante diferente. Al final, el síntoma común de las dos es un exceso en los niveles de azúcar, de glucosa en sangre. Pero ¿por qué y cómo se llega a ese exceso de nivel de azúcar? Es totalmente diferente en un grupo y en otro. En un tema anterior ahí hemos tocado de hablar de la famosa insulina, que es la hormona que regula los niveles de azúcar y es la que regula la entrada de azúcar en la célula, para que nos entendamos, ¿no? Bien, a los diabéticos tipo 1, diabéticos que aparecen generalmente en la infancia, los niños, que por supuesto luego se hacen mayores y a lo mejor viene un señor con 70 años y como el otro día me decía uno, dice, yo es que tengo una diabetes infantil. Digo, pues efectivamente, tiene usted una diabetes de niño, pero claro, ese niño ha crecido. Entonces los diabéticos tipo 1 o diabetes que aparecen en el niño preferentemente, el problema está en que no fabrican insulina. Por tanto, si no fabrican insulina no pueden abrir las puertas. Consecuencia inmediata, sube el nivel de azúcar en sangre. Y ese exceso de azúcar empieza a producir una serie de problemas importantes, que son los primeros, lo que llamamos los endocrinos y los médicos en general, le llamamos los síntomas cardinales de la diabetes. Pues como tienen mucho azúcar en sangre, el organismo dice, sí, pues esto me lo quito yo de encima. Empieza a filtrar mucho azúcar por el riñón. ¿Cómo lo filtra? Pues igual que nosotros limpiamos en los platos sucios, echando agua. Y empieza a disolver el azúcar en agua y la va eliminando por la orina. Y por tanto tiene el primer síntoma, que es el exceso de orina. Claro, como el organismo ha hecho fabricar una enorme cantidad de agua y ha eliminado mucha agua, pues el organismo necesita tener líquido y tiene sed. Segundo síntoma importante, exceso o polidipsia, que queda elegantísimo, pero al fin y al cabo es falta de agua o exceso de sed. Y el tercer síntoma cardinal es la pérdida de peso y el hambre desmesurada a veces. ¿Por qué pérdida de peso? Pues porque la célula no se ha alimentado, no entra el azúcar y por tanto empiezan a perder grandes cantidades de grasa, peso, etcétera, etcétera. El problema es que empiezan a aparecer otra serie de problemas importantes, como no tiene azúcar, el organismo, el cerebro necesita azúcar perfectamente diaria y constante, y tiene algunos sustitutos provisionales, que son fabricar una especie de azúcar de la grasa, que se llama acetona. La acetona sustituye parcialmente los efectos del azúcar en el cerebro, y que me perdonen los endocrinos por esta generalidad, pero yo creo que así todo el mundo me va a entender. Entonces, durante un tiempo se alimenta de acetona, y ese acetona
empieza a darnos un sabor especial en la boca, un sabor a quita esmalte de uñas, exactamente, que es la acetona. El problema grave de la acetona es que cambia la acidez, el pH de la sangre y produce lo que llamamos un exceso de acidez, una acidosis. Esa acidosis puede llegar a lo famoso coma diabético. Bien, se trata administrando lo que le falta, que es insulina. ¿Cuál es la causa de ese tipo de diabetes? Generalmente, probablemente es un trastorno inmunológico, otra vez los famosos anticuerpos de los que hablamos en algún lado, y algunas veces de origen viral, porque se destruye el páncreas, se destruye la fábrica de producción de insulina. Solución, insulina. Gracias a Dios tenemos una barbaridad de tipos y de técnicas para controlar y, aunque todavía por supuesto se dan cetoacidosis o graves o comas diabéticos, ya es bastante difícil que se muera nadie de un coma diabético. El segundo problema importante y mucho más común es la diabetes tipo 2 o diabetes del obeso. No sé si habrán visto en nuestros programas anteriores, pero hablábamos de las obesidades, de la obesidad central, obesidad de barriga, obesidad de resistencia a la insulina. Pues curiosamente, la diabetes es el cuadro típico de resistencia a la insulina. Oiga, pero entonces, ¿qué tiene que ver la obesidad central y la diabetes? Tanto que hay muchos centros en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, que ya le llaman a ese grupo de pacientes diabesity, diabesidad, diabetes con obesidad. El problema es simplemente que la insulina no funciona. No funciona porque no puede abrir la puerta. En el otro cuadro veíamos que es que no abría la puerta porque no tenía llave. Aquí sí que hay llaves, y todas las que quieran, muchas más de la cuenta, pero no puede abrir la puerta. La consecuencia es la misma, no entra azúcar en el sitio y por tanto sube el azúcar en sangre y por tanto empieza a tener polidipsia, exceso de sed, exceso de orina, exceso de pérdida de peso y hambre, mal cuerpo, etcétera, etcétera. Curiosamente, este tipo 2 no suele producir cetosis graves, es decir, acidosis graves. ¿Cuál es el tratamiento? Pues si estamos diciendo que tienen mucha insulina, ¿cómo porra le vamos a poner más insulina? Aunque a veces se ve, pero bueno, no nos metamos con nadie. Lo que hay que hacer es facilitar la acción de esa insulina y tenemos una serie de facilitadores, unas sustancias que lo que hacen es, digamos, a conseguir abrir la puerta, controlar un poco mejor la absorción del azúcar y bajan ciertamente los niveles. Hay distintos tipos, cada vez hay más de este tipo y al final se puede controlar bastante bien. Pero la diabetes es una enfermedad vascular. ¿Por qué es una enfermedad vascular? Porque ese exceso de azúcar y esos trastornos metabólicos que están provocando el azúcar, lo que produce realmente es un exceso de grasa, un exceso de colesterol malo y un depósito de ese colesterol en las arterias que riegan cualquier parte de nuestro cuerpo, en el cerebro, en los ojos, en la retina, en el riñón o en las extremidades y producen las famosas vasculopatías periféricas, los problemas de la obstrucción crónica de la arteria. Los diabéticos son mucho más frecuentemente pacientes de problemas de corazón, de infartos o de problemas cerebrales, los famosos ictus, o con graves problemas de la circulación periférica. Por tanto, es un trastorno muy común, un trastorno que se da mucho más en la famosa sociedad de la opulencia, porque extremamos la ingesta de carbohidratos simples y no nos cuidamos relativamente bien. Se hereda, tiene una predisposición genética, por tanto, y tiene un tratamiento muy claro y cada vez más común. ¿Cuál es el futuro de la diabetes? Pues por desgracia, la diabetes va progresando conforme van desarrollándose los países. Hay un grupo de indios en el sur de Estados Unidos, ya en la frontera con México, que tienen un interés
enorme para los endocrinos, que eran los indios Pima. Los indios Pima son una pequeña aldea de indios que viven pues en su medio habitual, con su alimentación escasa, laborando el campo, con actividades físicas importantes, etcétera, etcétera. Y algunos de ellos emigran. Mientras están en su pueblo, pues los indios Pima están de fantásticos, de muerte, sin problemas. Se van a Estados Unidos y empiezan a cambiar su hábito alimentario, y empiezan a ya no tener que trabajar en el campo, sino que se sientan delante de la tele, y se van a lo barato, que es irse a las tiendas de fast food. ¿Qué hacen? Inmediatamente engordan de una forma espectacular y más del 90% se hacen diabéticos. ¿Qué es lo que les pasa a los indios Pima? Pues simplemente que tienen una predisposición genética a alterar su metabolismo del azúcar, a alterar su metabolismo de la insulina. Y cuando a esa predisposición genética se le añaden factores ambientales, mala alimentación, falta de ejercicio, ingesta aumentada de azúcares, desarrollan la enfermedad. Desarrollan por un lado la obesidad, todos son barrigones, y desarrollan el siguiente paso, que es la diabetes. Y por supuesto tienen una incidencia de infarto, al ser diabético, enormemente alta. Por tanto, lo de los indios Pima nos podemos aplicar para muchos otros. Países en fase de desarrollo, como son pues, todos los países emergentes, en los cuales la diabetes tipo 2, junto con la obesidad, es espectacular el aumento que está teniendo. Países tan ricos como los países árabes del Golfo Pérsico, la incidencia de obesidad y diabetes es espectacular. ¿Qué pasa? Que claro, han cambiado sus hábitos de alimentación en muy poquito tiempo a peor. Y esa es la consecuencia. Doctor, hay una pregunta, porque se dan cada vez más casos de niños. Claro. Es decir, que se da una incidencia mayor en niños. ¿Es precisamente por genética o es también por ambas cosas, por genética y alimentación? Nunca le podemos echar la culpa solo a los genes, que ahora, como estamos en la época genética, pues todos son genes. Bueno, los genes predisponen, pero no provocan, solamente ciertos casos muy especiales. Los genes predisponen, pero si a esa predisposición nosotros le añadimos factores ambientales, que se llaman técnicamente, pues eso, mala alimentación, chuchería, falta de ejercicio, sedentarismo, grasas, etcétera, etcétera, aparecen los síntomas y aparece la enfermedad. Y efectivamente, en nuestra sociedad, no hay que irse a los indios Pima, en nuestra sociedad cada vez hay más niños gorditos, obesos, con la mancha oscura famosa, que son diabéticos tipo 2, y con colesterol alto, muchísimos, y con hígado graso, muchísimos. Es decir, esos chiquillos son los que tenemos. Por eso yo en un programa anterior les decía, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos nosotros, pero sobre todo cuidar a nuestros hijos, porque el problema está ahí, en nuestros hijos. ¿Algún consejo especial a los padres? Que los cuiden, que den ejemplo, que no le puede decir a un chiquillo, tú no comas galletas si tú te estás poniendo morado, que si vas a hacer ejercicio, llévate a tu hijo, o que le fomentes el ejercicio, que le reduzcan las horas de pantalla famosas que habíamos hablado antes en algún programa. ¿Por qué? Porque todo eso son factores de desarrollo teórico de ciertas enfermedades que nos pueden salir muy caras. Doctor, muchísimas gracias y yo le emplazo para otro. Aquí estamos.